porque la información también es herramienta de prevención. Desde este momento, aquí se habla del riesgo, con Adelfo Solarte y Nilsa Gulfo. Muy buenos días desde ULA FM 107.7. Es tiempo de hablar de la gestión del riesgo de desastres. Para ello, en los próximos minutos haremos de la información una herramienta de prevención. Bienvenidas y bienvenidos. Ya está a mi lado nuestra compañera de trabajo, Nilsa Gulfo. ¿Qué tal, Adelfo? Como hablar de gestión de riesgo es un trabajo en equipo, hoy trabajaremos para todos ustedes. Como operador, Lucy Morales. En la edición y montaje, Pedro Segarra. Y en la dirección de ULA FM 107.7, Jesús Calderón. En la responsabilidad ante el micrófono, como productores y moderadores, quienes habla Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y productor nacional independiente número 22591. Aquí se habla del riesgo, es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgos de Desastres de la Universidad de los Andes, con el apoyo de la emisora ULA FM 107.7 y también del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, CIGIR. Agradecemos su atención y le invitamos desde ya a nuestra primera sección. Ya nos pasó. Ya nos pasó en la sección donde recordamos hechos históricos vinculados a los desastres con la idea de reconocer amenazas pasadas y presentes. Hoy nos referiremos al terremoto de Pamplona del 16 de enero de 1644. Pamplona es una ciudad colombiana ubicada en la zona suroccidental del departamento del norte de Santander. Esta ciudad tiene rasgos muy parecidos a los de Mérida acá en Venezuela. Bueno, el sábado 16 de enero del año 1644, aproximadamente a las 5 de la mañana hora local, ocurrió un fuerte terremoto que arruinó casi en su totalidad la histórica villa de Pamplona. Los conventos de Santo Domingo y San Agustín, al igual que muchas casas, colapsaron, mientras que la iglesia mayor, el convento de Santa Clara, el convento de San Francisco y otras numerosas edificaciones quedaron averiadas. Solo en esa ciudad hubo 20 muertos y varios heridos. Ya nos pasó, nos puede volver a pasar. Pasemos ahora a nuestra próxima sección. Con los especialistas. Adelfo, con los especialistas tenemos como invitado hoy al profesor Jaime Lafalle. Él es presidente de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, y también es investigador del Laboratorio de Geofísica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Igualmente es miembro e investigador del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo, CIGIR. Y también tenemos que decir que ha sido tal vez una de las personas más solicitadas en Mérida durante los últimos días. Y eso a raíz de lo que ya todos ustedes, hoy sábado 13 de julio, venimos durante ya prácticamente más de 10 días sintiendo lo que ha sido definido técnicamente como una tormenta sísmica que tuvo sus principales eventos, por lo menos hasta el momento de hacer la grabación propia de este programa, el día 4 de julio y 5 de julio. Ambos días hubo eventos significativos. A raíz de eso, bueno, se han dado una serie de sismos de regular importancia. Por lo menos muchos de ellos no han sido sentidos, pero en algunos casos mantiene, en aquellos que son más susceptibles, mantiene la expectativa ante lo que está pasando. De allí que el profesor Jaime Lafalle haya sido requerido por los medios, especialistas, etcétera, y ha participado durante estos días en varias reuniones que tienen como fin, bueno, buscarle una explicación a esto. Y yo diría, profesor Jaime, al agradecerle la presencia, también ver de qué manera este evento nos puede servir. Entonces vamos a iniciar la conversación ya dando por enterados de que todos hemos más o menos leído sobre el tema de la tormenta sísmica. A mí me causa mucha curiosidad es la reacción de la gente. ¿De qué manera podemos utilizar este nuevo evento, no es el primero, pero este nuevo evento que vive Mérida desde el punto de vista sísmico, para hacer prevención y sobre todo ayudar en un poco lo que es el motivo de la Comisión de Gestión de Riesgo de la ULA, de hacer gestión de riesgo a partir de una circunstancia particular? Mira, buenas tardes. Realmente el caso de la tormenta sísmica que nosotros llamamos en principio tormenta sísmica de Mucurubá,
porque el evento más importante, el de magnitud 4, que se registró el 4 de julio, ocurrió justamente a 2,5 kilómetros más o menos de esa población. Y en geología se le suele dar a los fenómenos el nombre de la población más cercana. Más cercano, claro. Esto para nosotros es básicamente una especie de llamado de atención, de aviso. O sea, la Tierra le está diciendo a los que habitamos la región de los Andes que esto es una zona sísmicamente activa y que aquí hay un proceso de deformación y de acumulación de energía que eventualmente en algún momento se va a liberar bajo la forma de un terremoto que puede resultar dañino. O sea, nos están avisando, la Tierra nos está diciendo, señores, pónganse las pilas porque no es en juego. O sea, pueden pasar cosas y no es posible, como dice la gente popularmente, que un terremoto nos agarre con los pantalones abajo. Ya, sí. Y yo quería que aclararas un poco el término de tormenta sísmica, porque es un término, fíjate, casi que se ha popularizado a raíz de los conceptos que ustedes han anunciado como científicos, pero en realidad, ¿qué es una tormenta sísmica? ¿Qué se llama? Una tormenta sísmica es cuando tú tienes una actividad sísmica que se manifiesta por medio de muchos eventos sísmicos que ocurren en un corto periodo de tiempo y en una localización más o menos similar. O sea, cuando todos tienen aparentemente el mismo origen, o sea, la misma fuente, y en un tiempo corto tú registras más de 100 eventos, por ejemplo, tú hablas de una tormenta sísmica. O sea, porque es algo como estruendoso. 100 sismos, sí, 150 sismos, es como mucho. En realidad hay varios sismos principales que deben estar por el orden de unos 30 sismos principales, y me refiero por principales, eventos que tienen magnitud mayor que 3. Hay un evento principal, que es el evento que ocurrió hasta ahora, el día 4 de julio en horas de la noche. Y luego tienes una cantidad enorme de microsismos, o sea, muy chiquiticos, entre magnitud 1 y 2.5, 2.6, que pasan absolutamente desapercibidos para la población, pero que uno los registra. Y esos son los que te aportan la posibilidad de tú saber cuál es la fuente que generó todos los eventos. A ver, profesor, permítame una pregunta. Dentro de las tantas cosas que uno ha escuchado esta semana, a mí me gustaría que aprovecháramos para tratar de tocar esos aspectos que uno ha notado que causan cierta inquietud a la gente. Hay como dos posiciones, ¿no? Y la gente las comenta. Alguien me dijo, Adelfo, yo creo que no hay que preocuparse, más bien debemos agradecer que hayan tantos sismos porque eso libera la energía acumulada y luego ya no van a haber sismos fuertes. Esa es una posición. Es decir, que debemos estar más bien que se libere esa presión como la olla de presión para que eso no vaya a explotar fuerte. La otra posición, entiendo que los científicos no descartan, es que a veces tantos sismos focalizados y con estas características pudiera ser en principio tomarse esto como precursores de algo mucho mayor. Entonces las dos posiciones obviamente son diametralmente opuestas. Uno estima que esto puede generar un sismo fuerte, la otra, la primera que explicaba, pues dice que todo lo contrario, libera la posibilidad de un sismo fuerte. Entonces vamos a intentar explicar eso a los ciudadanos y cómo debemos entender el caso merideño específico, el caso de Mucurubá. Bueno, mira, vamos a empezar por la primera hipótesis, que estos sismos liberan la energía de un sismo grande. La energía, en el caso de sismos, entre un sismo y otro está relacionada mediante una escala logarítmica. Entonces, por ejemplo, para tú liberar la energía de un sismo de magnitud 3, necesitas 33 sismos de magnitud 2. Y si tú quieres liberar con sismo de magnitud 2 la energía de un sismo de magnitud 4, necesitas 900 y pico sismos de magnitud 2. Como es logarítmica, si tú quieres liberar la energía de un sismo de magnitud 7, que es lo máximo que uno piensa que puede ocurrir en Mérida, miles, necesitas millones de sismos de los que están ocurriendo ahorita para liberar esa energía. Entonces realmente pensar que con microsismos vamos a liberar la energía necesaria para evitar que ocurra un sismo grande, pues no funciona así. O sea, esa ilusión chévere, muy bonita, nos podemos alegrar si pensamos eso para mantenernos tranquilos, pero no es lo que realmente la física predice. Ok, muy bien. En nuestro caso, tenemos un sistema principal de fallas, que es el sistema de fallas de Boconó, que no es el que se está moviendo. Se están moviendo unas fallas que están en torno a ese sistema. Esas fallas que se están moviendo en torno a ese sistema, lo que nos están diciendo es que la Tierra se está deformando
Como se está deformando, se está acumulando energía sobre la traza principal del sistema de fallas de Boconó. Y esa energía se va a liberar eventualmente con un sismo grande. Y ese sismo grande va a tener probablemente o con mucha seguridad la traza de la falla de Boconó como origen. O sea, el sistema de fallas de Boconó como origen. Entonces, esta tormenta que tenemos ahorita, uno la tiene que tomar no como un anuncio de que va a ocurrir algo inmediatamente, mañana, pasado mañana, o dentro de una semana o un mes. Pudiera no ocurrir en ese tiempo, pudiera ocurrir más tiempo, 10 años. Pero lo que sí nos está avisando es, estoy viva, se está acumulando energía y nos va a venir un sismo grande en algún momento. ¿Qué llamamos un sismo grande? Un sismo dañino. En los Andes un sismo dañino pudiera ser un sismo de magnitud 5, 5.5, 6. Tranquilamente. Un sismo de esas características puede causar. Que ocurra cerca de una ciudad, pues nos va a pegar un susto muy grande y probablemente haga daños. Entonces, lo ideal sería que aprovecháramos estos momentos para comenzar a tener ideas de qué hacer. Y las ideas no son solamente qué hacer cuando ocurra un terremoto. La idea es prepararse para cuando ocurra el terremoto. O sea, lo que decía hace un momento, que no nos agarre con los pantalones abajo. O sea que es un buen escenario en este momento para retomar el tema y hablar con la ciudadanía de la necesidad que tenemos de educarnos. No solamente hablar con la ciudadanía, sino hacerle entender a la gente que el problema del riesgo, de la gestión del riesgo y el problema de la seguridad es un problema básicamente personal. O sea, tenemos que quitarnos ese gorro que tenemos de que va a venir un mesías, un gobierno maravilloso de cualquier tipo de tendencia ideológica y va a resolver el problema del riesgo. O sea, si cada ciudadano no aporta su parte y trata de hacer más segura su casa y su persona misma, no va a haber gobierno que nos salve. O sea, es una cuestión personal en principio. Luego, claro, hay instituciones que aportan, que ayudan, que participan en el tema, y hay gobiernos que hacen inversiones para poder construir ciudades cada vez más seguras. Claro. Pero hay que entender que la cosa va de abajo hacia arriba. O sea, necesitamos ciudadanos preparados para que llegue a donde tiene que llegar. Bueno, recordamos a nuestros amigos y amigas que estamos conversando con el profesor Jaime Lafaye, presidente de Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, esta institución emblemática dentro de la Universidad de los Andes, y vamos a decir, ella sí, precursora de tantas iniciativas como por ejemplo la Comisión de Gestión de Riesgos que existe actualmente en la UNA. Digamos el sismo primario que dio origen a esta preocupación que tiene la universidad. Vamos a hacer una breve pausa para identificar, y cuando regresemos aquí se habla de riesgo, vamos a seguir entonces conversando con nuestro invitado. Quien construye los desastres es la sociedad a partir de un desarrollo mal entendido. Aquí se habla del riesgo. Bien, continuamos en Aquí se habla del riesgo. Hoy estamos conversando con un invitado muy especial, muy adecuado para estas circunstancias telúricas que ha vivido Mérida en estos últimos días. Y nos referimos al profesor Jaime Lafaye, al cual agradecemos su presencia. Y yo quisiera proseguir, Nilsa y profesor Jaime y amigos oyentes, con esta conversación, aprovechando las circunstancias siempre para establecer respuestas, aprovechando el conocimiento de nuestro invitado, sobre esas especulaciones. Usted decía que un sismo 5.5, 6, etcétera, puede hacer daño en Mérida. Entonces, no habrá alguien que salga por allí a decir, un momentito, no. Por ejemplo, en Japón se han dado sismos de 8, de 7 y hasta de 9 y no ha pasado gran cosa. ¿Por qué? Entonces la pregunta concreta, para que usted nos haga la relación entre el fenómeno y nuestras vulnerabilidades, es por qué aquí sí pasaría algo, o tendríamos que preocuparnos más que, por ejemplo, una ciudad japonesa. Bueno, mira, no es que tenemos que preocuparnos más que una ciudad japonesa, ¿no? El caso de Japón, si uno lo quiere comparar con el caso de Venezuela, hasta cierto punto tiene diferencias. La falla que produce grandes terremotos en Japón está más o menos a 200 kilómetros de las ciudades de Japón importantes. Las fallas que pueden producir sismos importantes en Venezuela pasan por la mitad de nuestras ciudades. O sea, nosotros podemos tener un terremoto, como pasó en el terremoto de Cariaco, que ocurrió en una falla que pasa por la mitad de Cumaná. A los japoneses no les pasa eso. Los japoneses, sus fallas principales son las que están relacionadas con la placa del Pacífico y están aproximadamente
a unos 200 kilómetros de Japón. Tú agarras un gráfico de los sismos importantes de Japón, magnitud 7, magnitud 7.5, etcétera. Y ocurren fuera de la isla, vamos a decirlo Fuera, así. absolutamente fuera. Esa es la primera diferencia. A los japoneses les ocurre la cosa afuera. Claro, yo no digo que sea poco peligroso, pero están bastante lejos de la zona donde ocurren los sismos y nosotros los tenemos encima. O sea, los sismos que van a ocurrir aquí en Venezuela es como hace un momento el de magnitud 4 que está a 2 kilómetros de Moncurubá, no a 200 kilómetros de Moncurubá. Claro. Entonces ya tenemos un primer elemento allí. A los japoneses les llega un poco atenuado. Aunque el tsunami que ocurrió en el 2011 no les llegó atenuado. No, muy atenuado. Y la mayoría de los daños que sufrieron los japoneses con ese tsunami fue por falta de prevención. O sea, penosamente hay que decirlo. Son un emblema mundial, pero también les pasan cosas cuando no están preparados. Así es. En el caso nuestro, no tenemos realmente una cultura sísmica en la población. Tenemos una situación de riesgo más o menos fuerte, por lo que les decía hace un momento. No es que nuestras fallas están a 200 kilómetros de la ciudad. Atraviesan nuestra ciudad. O sea, la falla de Boconó atraviesa Mérida, atraviesa Mucuchíes, pasa por Moncurubá. O sea, nuestras ciudades son como una especie de cuentas de un rosario sobre el hilo ese que... O sea, si tú quieres trazar la falla de Boconó, tú comienzas desde San Cristóbal, te vienes por todos los Andes, Tobar, Bailador... Todas mis principales ciudades y ahí las tengo. Y ahí las tengo todas. Entonces, eso es un hecho que nos diferencia mucho de los japoneses. Además, los japoneses tienen una cultura sísmica casi milenaria. Nosotros no tenemos esa cultura sísmica milenaria porque cuando se dio la colonia, lo primero que se hizo fue borrar todo lo que sabían los aborígenes y nos implantaron otra cultura de un pueblo que no tenía cultura sísmica. O sea, los españoles no tenían cultura sísmica, pues no nos heredaron ninguna cultura sísmica. Y obviamente no vivían aquí. Ellos no venían de otro lado. De otro lado, o sea. Aquí nada. Fíjate que uno de los errores que cometieron los españoles cuando llegaron aquí fue agarrar a los aborígenes que vivían separados en casas relativamente lejanas entre sí y los amontonaron en pueblos en zonas de riesgo. Entonces, el riesgo comenzó aquí en los Andes cuando agarraron a todos los aborígenes y los metieron en centros poblados sobre zonas de cuando falla. Construyeron vulnerabilidad. Y sin embargo, la naturaleza se encargó rápidamente de mostrar a los españoles que estaban por lo de Nueva Cádiz, ¿no? Claro. Que desapareció y entonces... Pero Nueva Cádiz desapareció aparentemente por un huracán, ¿no? O sea, fue la primera ciudad fundada en Venezuela. Pero, por ejemplo, Nueva Cádiz se salvó de un tsunami porque estaba del otro lado de la isla de Cubagua, protegida por las montañas de Cubagua. Y habían construido la ciudad en una zona que ya había sido poblada por los aborígenes y que probablemente había sido poblada por los aborígenes en ese sitio porque era el más seguro de la isla ante estos eventos. Pero en el caso, por ejemplo, de los Andes, muchas de las ciudades nuestras no están fundadas donde vivían los aborígenes, sino que fueron fundadas en otros sitios. Por ejemplo, en Mérida no vivía nadie, pero era un sitio ideal porque tenía 4 ríos, era una terraza alta en la cual ellos podían fundar la ciudad y defenderse de todo el mundo. Entonces ahí prelaron otros parámetros y generalmente nunca es la seguridad en términos de desastres naturales, sino la seguridad ante enemigos humanos. Usted hablaba, profesor, anteriormente de que estos episodios deben aprovecharse, ¿no? Son escenarios que deben aprovecharse. Es decir, según su visión, ¿cuál es el papel que debe jugar en este momento organismos como Fundapris, como Funvisis o como Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes con esa información que se está manejando? Bueno, mira, yo les mencioné hace un momento que la cosa tenía que estar en manos de la gente. O sea, yo creo que la misión de estos organismos que tú mencionas, desde Fundapris hasta la Universidad de los Andes, pasando por los entes gubernamentales, es tratar de que la población tenga la información, de que la información no esté en los institutos, en libros, en tesis de grado, en informes y en planes de emergencia. Por ejemplo, los planes de emergencia que existen en la mayor parte del mundo, yo el que más chiquito que he visto, tiene 200 páginas. Y nadie se los va a leer, ni siquiera los mismos que los hacen, porque tiene una cantidad de información que no te ayuda. Entonces hay que tratar de producir, si se va a producir materiales, tienen que ser materiales atractivos, que la gente acceda a ellos de una manera sencilla. El mejor plan de emergencia es el que no está en un estante, sino que está en la gente. Tiene que estar en la gente. Y no sirve darle una lectura. No es que no sirva, realmente creo que estoy siendo muy ácido. Pero no es suficiente. A la gente hay que ayudarla a entrenarse, a entender. Hay que llevarla a ver, indicarle en sus poblados, mira, la falla pasa por aquí.
¿Cuáles son los sitios seguros de tu poblado? En este momento, por ejemplo, una oportunidad que sería excelente es que hubiese alguna especie de cuerpo ciudadano que pudiera dirigirse a los sitios más cercanos a los que ocurrió la tormenta de la que estamos conversando, por ejemplo, Mucurubá, Tabay, la misma Mérida, y comenzar a divulgar lo que está pasando. Una especie de toma formativa de este tema de la propia comunidad. Y yo creo que estamos dejando pasar una oportunidad tremenda, porque todo el mundo en este momento tiene un celular. Todo el mundo en este momento, aunque uno no lo crea, tiene acceso a redes sociales. Y tú ves redes sociales para cualquier cosa, hasta para hablar mal de Ricardo Arjona. Pero no ves una red social seria, por lo menos aquí en Venezuela, las hay en otras partes, que esté vinculada con el tema de riesgo. Eso es muy difícil. Por ejemplo, si yo quisiera saber ahorita qué ocurrió en Mucurubá, o sea, cómo se comportó la gente, qué sintió, tengo que echar el viaje hasta Mucurubá. Si tuviésemos esas redes sociales en los Andes, habría una comunicación expedita entre ellos, nosotros y ellos. Yo recuerdo que una vez estaba en San Antonio de Mucuñó. Eso queda cerca de Acequias. Se ubica más o menos en la sierra. Y había un señor al que le preguntamos, caramba, usted aquí está viviendo tan aislado. ¿Cómo hace usted para comunicarse con sus vecinos y con la demás gente? Y él nos dijo, pues yo no estoy tan aislado, yo lo llamo por celular. Estaba comunicado. Mira, de verdad que nos sentimos ridículos porque nosotros lo veíamos a él como un campesinito perdido en el propio ermitaño, sí. Y tenía sí, claro, su celular y hablaba con la gente. Entonces, eso lo estamos desaprovechando. Esas redes sociales, esa tecnología, no se está usando, por lo menos en este tema, que sería ideal usarlo en este tema, porque la gente se angustia. Mientras menos información tiene, más se angustia. Y mientras menos información tiene, más información recibe mala. A estas alturas, profesor, ¿se ha cruzado información con los organismos, con los científicos, cuerpos de seguridad? ¿Se ha cruzado información sobre lo que está pasando o lo que sí ya se pasó? ha cruzado, porque, o sea, aquí en los Andes funcionan unas estaciones que pertenecen a algo que se llama la Red Nacional de Estaciones Sismográficas, cuyo organismo rector es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISI. Entonces, normalmente hay un intercambio de información básicamente interinstitucional, que es la parte que yo digo que no está bien del todo, porque está muy lindo que todos los científicos, que todos los entes de defensa civil intercambiemos información, pero mientras esa información no llegue a la gente que va a sufrir los efectos del terremoto o de lo que sea que pase algún día, la cosa no va a funcionar bien, porque si ocurre un terremoto, no va a haber manera de que el cuerpo de bomberos ayude a todo el mundo, no va a haber manera de que la Universidad de los Andes le dé información a todo el mundo. Profesor, ya para finalizar, una última pregunta. Obviamente usted nos comentó fuera de micrófono que normalmente hay como unos lapsos entre cuando hay un evento de esta naturaleza y la expectativa ciudadana. Pueden ser 2 semanas que estemos muy pendientes de eso. Después, a lo mejor volvemos a nuestra cotidianidad. ¿Qué recomienda usted entonces hacer con estos temores? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es aprovechar. Yo generalmente hay un lapso que la gente maneja que son 15 días. Me refiero a cuando ocurren temblores que no son dañinos, que son avisos. La gente queda asustada como 15 días y está así abierta a cualquier información que le pueda servir. Esos lapsos de tiempo hay que aprovecharlos. Por ejemplo, aprovecharlos para llevar la información a la ciudadanía, para que se hagan entrevistas en la radio, que eso llegue a la gente, que se le empiece a generar inquietudes. Y una vez que esos 15 días pasen, a tomar acciones más concretas y un poquito más severas. Por ejemplo, comenzar a crear redes de ciudadanos vinculados por la vía de las redes sociales, de la tecnología, etcétera, etcétera, para que la próxima vez que ocurra un temblor, esas redes ciudadanas ya estén funcionando. Y lo interesante es que tú ubicas en un pueblo 2 personas, por ejemplo, que tengan celular y no sé qué más. Y esa gente empieza a hacer catarsis con otras personas, a hacer uniones, a hablar de lo que está pasando. No, mira que estoy recibiendo, mira, esto me lo mandaron del laboratorio de geofísica. Ay, ¿cómo me anoto yo ahí? Cierto. Claro. Y eso comienza a generar una especie de dinámica, que cuando tú vienes a ver, pasa lo mismo que pasa con Facebook o con Twitter. Tú te anotas en un Twitter, mandas un primer mensaje y te empiezan a replicar. Claro, comienza todo. Entonces, lo que tenemos que tratar de replicar es toda esta información que estamos conversando acá. Así es, profesor. Muchísimas gracias por su presencia. El profesor Jaime Lafalle, presidente de Fundapris. Vamos a una pausa y regresamos ya para las secciones finales.
La Comisión para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad de los Andes es una respuesta institucional de nuestra máxima casa de estudios, dirigida a convertirse en mecanismo de utilidad ciudadana para alcanzar una sociedad más segura en cuanto a la posibilidad de desastres a los que estamos expuestos. Aquí se habla del riesgo. Bien, de vuelta en Aquí se habla del riesgo. Momento para conversar de nuestra próxima sección. En el papel. En el papel es nuestra sección para conocer artículo por artículo la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Recordemos que la Ley de Gestión Integral de Riesgos, precisamente socionaturales y tecnológicos, fue publicada en la Gaceta Oficial número 39.095 del 9 de enero del año 2009. El citado instrumento legal en su título 1, referido a las disposiciones generales, aborda en su artículo número 5 las definiciones de algunos conceptos fundamentales en la gestión de riesgos. En ese sentido, la ley define, por ejemplo, el concepto de amenaza como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas, los bienes, los servicios y el ambiente. Dicho esto, pasemos a nuestra sección final. El riesgo medio a medio. Esta es una sección de lo que aparece en los distintos medios de comunicación sobre el tema de la gestión de riesgo ante desastres. Así es, una primera información nos dice que es la oportunidad de inscripción para el curso de ordenación del territorio. Para los días 17, 18 y 19 del mes de julio será dictado en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes el curso de ordenación territorial con enfoque de gestión de riesgos de desastres. Así es, estamos hablando de julio, 17, 18 y 19 de este mes. El Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo y el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la ULA se han puesto de acuerdo para proponer esta actividad formativa. Según Clarisa Rodríguez, coordinadora de formación del CIGIR, este curso contará con un destacado cuerpo de profesores y facilitadores de muy alto nivel. Y los interesados, las interesadas en esta actividad pueden llamar al 0274, que es acá de Mérida, 658-8206 del CIGIR, o visitar la página de www.sigir.org. Y si quiere más contacto en detalle, al correo clarisa@sigir.org. Una segunda información nos dice que en Valera coordinan simulacros de evacuación a estructuras escolares. Con todo éxito se continúa en Valera con la primera avanzada de los simulacros de desalojos impartidos a las comunidades y a los docentes y estudiantes que hacen vida en las diferentes instituciones educativas del municipio Valera. El primer simulacro se realizó en la población de La Puerta, donde se involucró un colectivo aproximado de 932 personas, entre educandos, personal de las instituciones y comunidad en general. La información la dio a conocer la coordinadora de Red Local de Gestión de Riesgo de Valera, Eva Abreu, quien explicó que este programa de formación consiste en el desarrollo de las políticas de atención en situaciones de emergencia o desastres, siendo ello un trabajo articulado con la zona educativa del Estado Trujillo. Así es, Nilsa, con eso finalizamos la lectura informativa y bueno, ya despidiéndonos en el programa de hoy, decirles que estuvimos trabajando con todos ustedes en la parte de, como operadora, ¿no? Como operadora estuvo Lucy Morales. Lucy Morales, y en la edición y montaje Pedro Segarra. En la dirección de la ULA FM 107.7 estuvo Jesús Calderón. Y en la responsabilidad ante el micrófono estuvimos como productores y moderadores, quien les habla Delfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22.577. Y Nilsa Ulfo con el CNP 6779 y PNI 22.591. Aquí se habla del riesgo, es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgo de Desastre de la Universidad de los Andes con el apoyo de ULA FM 107.7 y del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, CIGIR. En esta emisora hablamos del riesgo porque la información también es herramienta de prevención. Hasta la próxima.